Qué gusto estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo y estamos estudiando Efesios. Una carta, Efesios, con pocos capítulos, pero muy profunda. Cuando vemos Efesios, vemos que tiene mucha profundidad en teología. Parece práctica, y sí es práctica, pero por otro lado es muy profunda la carta y bueno, demuestra mi gracia a otros. Recuerden que cuando vemos la palabra de Dios es positiva y agarramos un pasaje, siempre ese pasaje nos va a decir en primera persona, Dios nos está hablando y nos va a pedir algo. Y lo que nos va a pedir esta mañana es, demuestra mi gracia a otros. Eso es lo que el Señor quiere que comprendamos y obedezcamos. Demostremos su gracia a otros. Como introducción, recuerden que si ustedes vemos Efesios, y si no fuera porque Efesios, yo pienso que si no fuera porque Efesios comenta en la carta a Pablo diciendo que está preso, sería muy difícil darnos cuenta de eso. Porque si ustedes quitan esa parte donde Pablo dice que está preso y están leyendo sus letras y sus palabras, su carta, no aparece en ningún lugar alguna cuestión donde yo vea depresión, donde yo vea tristeza, donde yo vea desesperanza, donde yo vea angustia en esa situación. Véanlo, revísenlo y es súper importante. Al contrario, ¿qué es lo que hace Pablo? Hace lo que nos dice en la palabra del Señor, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y empieza haciendo eso Pablo. Y empieza a decir, bendito Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nombra 6 bendiciones espirituales y pone los ojos en el cielo, pero Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel en Roma y sabemos por las historias y todo que posiblemente las cárceles pues eran cuevas en el subsuelo, excavadas hacia abajo, donde tenían solamente una rejilla en la parte superior por donde les subían y les bajaban alimento, pero ahí abajo pues hacían sus necesidades y todo lo que hubiera era ahí abajo, en oscuridad, con poca luz. Y Pablo está en la cárcel escribiendo a Efesios. Qué impresionante, qué impresionante. Vamos a nuestro pasaje, busquen Efesios 2, del 6 al 10. 5 versículos que vamos a ver esta mañana, Efesios 2, del 6 al 10. Tengo Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Y dice así, y con él, con Cristo, nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está hablando de Dios. Dios con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gloria, honra y alabanza sea tu nombre. Seguimos adorándote, seguimos agradecidos por todo lo que has hecho y haces y harás por nosotros. Seguimos agradecidos por la oportunidad, tu deseo de conocerte y estar en tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por estar en medio de nosotros. A ti toda la gloria, honra y honor. Padre, abre nuestros ojos, Señor, y miraremos las maravillas de tu ley. Padre, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. Padre, abre nuestro corazón para que nos transformes a tu imagen. En tu misericordia te lo rogamos, porque de ti dependemos, Señor. Por eso te lo suplicamos.
haz tu voluntad en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Como contexto, estamos viendo que dice el apóstol, aunque ustedes se encontraban muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Ese es el contexto. Dios les dio vida, Dios nos dio vida, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Y aquí entramos entonces a nuestro pasaje. Demuestra mi gracia a otros. Esto es lo que dice el Señor hoy. Y esto es lo que quiere que comprendamos y obedezcamos. ¿Por qué lo pongo desde el principio? Porque posiblemente no te vas a acordar en una semana o en 2 semanas de lo que vimos. A lo mejor no te vas a acordar de lo que estudiamos, a lo mejor no te vas a acordar de los puntos, pero esperemos que te acuerdes del mandato. Demuestra mi gracia a otros. Número 1, proclamando la salvación por fe. Número 2, andando en buenas obras. Y número 3, viviendo en los lugares celestiales. Esos son los 3 puntos que Dios quiere que comprendamos y obedezcamos esta mañana. Demuestra mi gracia a otros, proclamando la salvación por fe, andando en buenas obras y viviendo en los lugares celestiales. Y vamos a avanzar con nuestro pasaje, versículo 7. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esa palabra a fin de es una palabra pequeña pero sumamente poderosa. Te habla de un propósito de Dios. Ahora bien, cuando Dios nos revela un propósito, acuérdate que nos ha invitado, nos ha hecho hijos suyos, nos ha hecho parte de su familia y a la iglesia le ha dado el poder y la autoridad para cumplir su voluntad. Entonces, cuando Dios nos revela un propósito, nosotros nos está revelando, quiere aterrizarlo y hacerlo a través de nosotros. Entonces, a la vez, al revelar un propósito de que Él quiere demostrar, la palabra aquí en el original es demostrar. Esta palabra mostrar en el original es demostrar en los siglos venideros, en las eras venideras. Esto fue hecho, fue escrito en el 61 al 63, quizá después de Cristo, 30 años después de que parte Cristo. Y vienen los siglos, si los quieres contar por 100 años está bien, o por las eras. En el original se puede traducir eras venideras. ¿En cuáles eras venideras? Pues esta era de la gracia que estamos viviendo, la era de la tribulación que sigue, la era del milenio y la era de la eternidad. En todas las eras, siempre el plan de Dios es y será mostrar su gracia a otros y quiere hacerlo a través tuyo. Quiere hacerlo a través tuyo y mío. Entonces, lo que dice a Dios claramente aquí es, ¿sabes? Demuestra mi gracia a otros. Eso es lo que dice. Demuestra mi gracia a otros. Veamos Hebreos 4:16, si gustan buscarlo. Hebreos 4:16 dice así. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nos llama a nosotros a acercarnos al trono de gracia y recibir misericordia. Y entonces, ¿cómo vamos a demostrar la gracia a otros? Pues nosotros haciendo eso, acercándonos al trono de gracia. ¿Por qué nos podemos acercar al trono de gracia? Porque tenemos ahora la oportunidad de seguir viviendo, no derrotados y muertos en tristeza por nuestros pecados pasados, sino que ahora tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y podemos acercarnos ahí y ser más que vencedores en Cristo Jesús y de esa forma mostrarles a otro la gracia de Cristo. Y entonces, ¿sabes qué? Para todos hay esperanza. No importa cuál grande haya sido tu alejamiento o tu pecado o tu blasfemia aún, para Cristo hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Porque la gracia de Dios es sobreabundante y la gracia de Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz, como veíamos en la mañana, por el pecado de todos nosotros y Él desea que todos los hombres sean salvos. Entonces debemos demostrar la gracia de Dios. Dice Él, demuestra mi gracia a otros. Versículo 8 y 9
va a ser la primera por qué o la primera forma de demostrar gracia a otros. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Demuestras mi gracia a otros proclamando la salvación por fe. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que demostremos a otros y al mundo su gracia. ¿Cómo? Proclamando la salvación por fe. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y el propósito de Dios no es solo ahorita, en el tiempo pasado, después de Cristo, sino en el tiempo futuro y en la eternidad y en el milenio, seguir mostrando su gracia a otros. Y déjeme regresarme tantito, porque dice, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes, un calificativo, sobreabundantes, no abundantes, sobreabundantes. Después, riquezas. O sea, es un tesoro. La gracia de Cristo es un tesoro de su gracia. Sobreabundantes riquezas de su gracia. Hay esperanza para todos. Eso es algo maravilloso porque Dios le dio autoridad a Cristo y Cristo le dio la autoridad a la iglesia, si tú eres hijo de Dios, discípulo de Cristo, tienes la autoridad para decirle a cualquiera, con cualquier pecado que te hayas encontrado, decirle, Dios quiere perdonarte y quiere salvarte. Y Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Esa es la sobreabundante riqueza de su gracia. No hay nadie que quede fuera. ¡Qué maravilla! Con esa certeza tú te puedes acercar a alguien y decirle, porque hay gente que dice, no, yo ya no tengo esperanza, por eso no busco a Cristo y no voy a Dios, porque he hecho tantas cosas tan terribles. Tienes que decirles, aún hayas hecho lo más terrible de los más terribles y seas el más terrible de todos los hombres, la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios, de su sangre, cubre tu pecado, alcanza. Entonces es una maravilla. Ese es el mensaje de Dios. Y quiere que tú y yo le digamos a los demás. Número 2. Demuestra mi gracias a otros, versículo 10. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El punto aquí es, demuestra mi gracia a otros, dice Dios, ¿cómo? Andando en buenas obras. No solo proclamando la salvación por gracia, por fe, sino que tu vida sea realmente una vida transformada en Cristo y que andes en buenas obras. No sigas en el mundo con la vida perdida anterior en esclavitud, sino que Cristo viene el Espíritu Santo y nos transforma su palabra poderosa y nos transforma su poder y su obra en nosotros y nos hace unas nuevas personas, nuevas criaturas en Él, con la capacidad de andar en buenas obras. Entonces, esa es voluntad de Dios. Tú andando en buenas obras, demuestras su gracia a otros. Porque yo dijera, Señor, y yo lo digo, Señor, no soy digno de que me permitas mostrarles a otros tu palabra, ir a la congregación, estar entre los hermanos. Señor, yo he pecado tanto y he hecho tantas cosas tan terribles, no soy digno. Pero el Señor dice, sí, no eres digno, pero yo con la sangre de Cristo te he limpiado de todos esos pecados y no me acordaré nunca más de ellos. Y ahora quiero que demuestres mi gracia a otros andando en buenas obras. Párate
levanta tu rostro, pon tu mirada en las cosas de arriba y camina en el camino angosto, en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces es una maravilla. Y me pueden decir, va, tú, ¿cómo crees? Sí, por la gracia de Dios, no porque yo lo merezca. Yo merezco estar muerto. Dice Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, de pasar a estar derrotado y esclavizado por el pecado y porque conociendo de Cristo hice cosas terribles, Dios me ha perdonado y puedo ahora andar en lo que le agrada, con la libertad que Cristo me ha dado, con la gracia que Dios me ha dado, con el Espíritu Santo que Dios me ha dado, con el fruto de su obra en mí, y toda la gloria es para Cristo. Y de esa forma demuestras su gracia a otros. Y tercero, demuestra mi gracia a otros, versículo 6. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, no solo nos dio vida, sino que nos ha levantado, es la palabra en el original, levantado a los lugares celestiales. Tengo ahora la capacidad de andar en luz. Tengo la capacidad de ser libertado del pecado por su poder. Ya no soy más esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo y tengo la capacidad de ser libre por el poder que obra en mí, y eso por su gracia. Y ahora me dice, ¿sabes qué? Que ahora andes en los lugares celestiales. Entonces, dice, número 3, viviendo en los lugares celestiales. Demuestra mi gracia a otros viviendo en los lugares celestiales, viviendo congruentemente, no en la vida pasada, en la vida del mundo, en la vida perdida. Al que roba, no robe más. Al que mentía, hable verdad. Y empieza a decir muchas cosas. Si hacías esto, ahora haz esto. Si antes odiaba, ahora ama. Si tratabas mal a tu esposa, ahora ámala y trátala bien. Y te da la capacidad de hacerlo. Esa es su gracia. Porque imagínate que dijera Dios, ¿sabes qué? Pues es que tú ya hiciste mal y pues ya no hay oportunidad, manito. O sea, pues ni modo. Te decidiste el camino de pecar y pues ahí te quedas en el lodo por la eternidad. Qué terrible sería. Y su gracia dice, te saco del lodo, te pongo en una roca firme que es Cristo. Limpio tus pecados y tus maldades y ¿sabes qué? No me acordaré nunca más de ellos, ni los traeré a la memoria. ¿Cuánto vale eso? Esas son las riquezas de sus sobreabundantes riquezas de su gracia. Efesios 1:3. Ahí al principio ya lo habíamos visto. Efesios 1:3, al principio de la carta, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cómo demostramos entonces la gracia de Dios a otros? Andando en los lugares celestiales. ¿Cuáles? Número 1, escogido. ¿Andas como escogido de Dios? Acuérdate que somos escogidos. Si en verdad has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo ha venido en ti, es porque eras escogido de Dios. ¿Andas como escogido o andas como si fueras un perdido? Segundo,
predestinado. ¿Andas imitando a Cristo? Porque acuérdate que somos predestinados para ser hechos a imagen de Dios. ¿Qué haría Jesús? ¿Estás haciendo lo mismo que haría Jesús? Entonces estás mostrando la gracia de Dios a otros. Número 3, redimido. ¿Sabes que el que tú vivas hoy y que no estés muerto es porque alguien murió en tu lugar? ¿Has meditado en el precio de eso? Alguien que me quitó de la cruz y tomó mi lugar y él murió por mí. Nos compró por precio de sangre. ¿Estás andando dignamente en ese sentido? Si lo estás haciendo, estás mostrando la gracia de Dios a otros. Número 4, informado. Acuérdate que nos ha dado su sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, que no se lo reveló a los sabios de este mundo, sino se lo reveló a los niños. Y tienes la capacidad, si tienes el Espíritu Santo, de entender la palabra de Dios y tienes la mente de Cristo. Y de empezar a conocer a Cristo y conocer sus riquezas y sus maravillas y enamorarte cada día más de Dios y amarle cada día más y amar cada día más a tu prójimo. ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, estás mostrando la gracia de Dios a otros. Número 5, heredado. Acuérdate que hemos heredado con Él todas las cosas. Tenemos herencia en Cristo. No solo hemos sido acogidos y hemos sido hijos, sino hemos sido ya heredados también en Cristo. Y tenemos muchas riquezas de las cuales debemos estar echando mano. Y número 6, sellado. Tenemos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Sin Él no podríamos ser transformados. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos ser transformados por mucho que le echemos ganas. Puedes hacer un mejor tú que sin Cristo va al infierno. Pero Cristo y Dios, a través del sello del Espíritu Santo, no hace un mejor nosotros. Nos hace morir y hace que viva Cristo en nosotros y entonces nos transforma. ¿No te ha pasado que conoces a alguien o estás en un grupo y de repente te dicen, oye, te tocan, ¿no? Y te dicen, oye, tú tienes algo diferente. Tú eres diferente a los demás. Porque si todos son gusarapos y de repente ves una rana o un sapo, pues dices, este es diferente. Bueno, pues digo, a lo mejor la comparación no está muy buena, pero sí nos transforma Cristo y somos completamente diferentes. ¿Y te ha pasado que te digan, oye, tú eres diferente? Amén. Amén. Y eso significa, cuando somos diferentes, podemos decir, ¿por qué es diferente? Por la gracia de Dios. Ven, te platico. Te voy a platicar por qué soy diferente. En la semana fui a trabajar en Mexicali desde el martes hasta el viernes. Y el martes hubo un accidente en la carretera y hablaba con mi esposa y le dije, creo que voy a perder el vuelo, no sé. Y sí, perdí el vuelo en la Ciudad de México. Pero recordando y cuando vamos aprendiendo un poquito de Dios, que nos vamos poniendo la mente en Él y decir, yo trabajo para Cristo, es para lo que trabajo. Entonces se perdió el vuelo, dije, algo quiere el Señor de esto. Y sí, otra persona que venía en el mismo autobús que yo, un jovencito de 30 años, que se llama René de Querétaro, ya es mi amigo, es mi cuate, somos cuates ya. Entonces, él perdió el vuelo y me ayudó y me ayudé de él y todo, y íbamos corriendo en el aeropuerto y llegamos y le dijimos, señorita, pues aquí ya estamos, pásenos, y nos dice, no, ya está cerrado el vuelo. Ay, caray, pues mire qué horas son.
ya está cerrado, lo siento. Y sale una señorita de atrás y dice, fulano de tal está por aquí. Y no se me ocurrió decirles, soy yo, para que me pasaran. Pero pues ese cuate sí iban a pasarlo, pero a nosotros ya no. Somos mortales nosotros, entonces a nosotros no. Entonces, bueno, tuvimos que ir a comprar otro vuelo y a cambiar, y entonces nos volaron a Tijuana, y de Tijuana tomamos un camión. Total, en vez de llegar a las 11 de la mañana a Mexicali, llegamos a las 11 de la noche. Pero, ¿sabes? Y le dije a mi familia, oren porque perdí el vuelo por algo. Y lo dije, ya sé por qué. Aquí está delante de mí René. Y pude hablarle el evangelio muchas horas. Primero hacer amigos con él, conocernos, después hablarle de Cristo, hablarle del evangelio, regalarle un Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ver qué Dios hace. Pero acuérdense que nuestro trabajo es el eterno. Y gloria a Dios, por eso dice, todas las cosas ayudan bien, y cuando algo pase, debemos decir, Señor, ¿qué quieres hacer aquí en esto? Y ponernos atentos y decir, ayúdame a tener siempre mis ojos puestos en ti y saber que tú quieres hacer algo a través de esta tristeza, a través de esta tragedia, a través de esta tardanza, a través de esta injusticia. Tú eres tú, Señor. Demuestra mi gracia a otros. Número 1, proclamando la salvación por fe. Número 2, andando en buenas obras. Y número 3, viviendo en los lugares celestiales. Demuestra mi gracia a otros.